Vamos a empezar. Yo sí que les tengo que decir que no estoy en condiciones físicas porque... Gracias. Bueno, me tienen que operar de la espalda y no lo estoy pasando bien. Pero al verlos a ustedes, pues el ánimo se me ha alegrado muchísimo. Con eso les quiero decir que voy a ser breve, porque habitualmente cuando empiezo a hablar, pues me lío la manta a la cabeza, cosa que no voy a hacer en esta circunstancia, porque además tengo la enorme suerte de que mis dos nietos, Marcos y Adrián, han venido a ver a su abuelo y no hay mayor alegría que poder ver a tus nietos. No les voy a hablar de Heródoto en exceso, para no aburrirles, pero sí hay un pasaje por el que voy a comenzar sucintamente, en donde se discute quién tiene derecho a ser considerado feliz y quién tiene derecho a ser considerado afortunado. Yo he estado dedicado a la docencia durante 48 años y me considero una persona realmente afortunada y en ocasiones feliz. No todas, pero algunas ocasiones también me he considerado feliz. Y es que estoy mirando a ver quiénes están. He sido feliz, pero últimamente ya no creo considerarme, aparte por la vejez, no creo considerarme afortunado. Y les explico muy sucintamente por qué. Las generaciones que van viniendo a la universidad, está el señor vicerrector, y que no me lo tenga muy en cuenta, son cada vez peores. Hasta tal punto que yo hay ocasiones en las que les digo, en general, que
el único recurso que tienen en la vida es ir a First Dates, a ver si allí pueden encontrar a alguien, porque en la universidad o fuera de ella no van a encontrar una vida que les resulte grata. Claro, cuando digo esto a los muchachos y a las muchachas, pues por un oído les entra, por el otro les sale, no continúo, y el nivel de la docencia, y la inmensa mayoría de ustedes son docentes, está desapareciendo. Yo este año he tenido 2 cursos. Un primer curso aceptable, pero un segundo curso que ha sido catastrófico. Hasta tal punto, yo, por ejemplo, me negué desde el primer día a dar cursos de doctorado, porque me parece una pérdida miserable de tiempo, que lo único que quieren las autoridades, excluyo al doctor Beltrán, lo único que quieren es sacar dinero y perder el tiempo a determinadas edades no se puede hacer. Yo tuve la enorme suerte de tener un profesor que insistía en 3 aspectos fundamentales. Lo primero era aprender a pensar. Lo segundo era enseñar a pensar. Y lo tercero era compartir los conocimientos que hubiéramos podido ir adquiriendo. A mí me impactó de tal manera que a los 15 años, es decir, cuando estaba haciendo 5º de bachillerato, hay mucha gente que ya no sabe lo que es el 5º de bachillerato, cuando yo estaba haciendo 5º, decidí que mi objetivo en la vida era estudiar griego y ser profesor de griego. Eso era lo que me iba a llenar y afortunadamente ha sido verdad. Si hago pausas, no se vayan, ¿eh? Ya les he dicho que no estoy en condiciones de hablar. No he vuelto a encontrar a un profesor semejante. Y aquí hay personas que saben a quién me refiero. Era vivir la docencia con una viveza absoluta.
Había que preguntar, había que consultar, sacar libros de la biblioteca del Instituto Goya, que es donde yo cursé afortunadamente el curso entonces llamado preuniversitario, era una verdadera delicia. Tuve la suerte de poder leer libros para mi edad que eran de una riqueza intelectual portentosa. Yo, haber sido alumno de don Serafín Agut Querol, que así era el nombre del maravilloso catedrático, ¿eh? No como ahora. Era una suerte absoluta. Podías preguntarle, hablarle, discutirle, discrepar, y en ningún momento nos encontramos con un rechazo por su parte. Alguna vez me han preguntado por qué don Serafín no optó a puestos, entre comillas, de mayor relevancia intelectual en la universidad. Y la respuesta era evidente, porque él era feliz y nos hacía felices a los demás. Bueno, pues eso es lo que yo he conseguido en todos los años, que, repito, han sido 48, lo que he conseguido en la Universidad de Zaragoza. No hubiera sido tan feliz en ningún otro lado. Lo sé positivamente. Entonces, para mí, que estén ustedes compartiendo conmigo estos cortitos instantes es primero una muestra del cariño que ustedes han podido sentir por mí, y les estoy sumamente agradecido. Como ven, mi hilazón a la hora de hablar de diferentes temas no es muy suelta. Tengan para conmigo una pequeña prueba de afecto, igual que la tengo yo por ustedes, por haber venido. Además, me ha hecho una ilusión
particular ver el homenaje, primero el nombre no lo merezco, el nombre de Didáscalos lo merecía, y si no está discutiendo con alguien de Podemos por ahí, lo merecía y lo merece don Serafín Aún. Pero es que además el título que han buscado, la foto que han buscado, es una foto que nosotros utilizamos cuando aquí organizamos un congreso, porque también hemos organizado algún congreso, ¿eh? Y es una foto que procede de Delfos. Es un tetradracma que procede de la isla de Delfos. Entonces, me he sentido también voy a hacer una breve pausa porque estoy viendo al doctor Suárez, que está entrando. Por quien yo siento, primero, una gran admiración y además un afecto enorme. Y me imagino que a su lado está Macarena, ¿no? Pues un placer, Macarena. El mundo griego nos puede enseñar muchas cosas, pero hay que trabajar, ¿eh? Yo no voy a contarles batallitas. Yo recuerdo que en el año 66, es decir, cuando había terminado el preuniversitario, me dio por comprarme el Brandenstein, que entonces costaba 380 pesetas, y yo devoré el Brandenstein, pero además con gran felicidad. Como gran felicidad estoy sintiendo al ver a mis dos nietos. Dos chicos maravillosos, a quienes su madre Cristina y su padre, ¿cómo se iba a llamar su padre? Pues Alejandro, obviamente. Alejandro, claro. Quieren con locura y merecidamente. Bueno, pues voy a abreviar. El mundo griego nos puede enseñar muchas cosas, muchísimas. Si no lo creen, vean 2 capítulos de First Dates y vean cómo se pierde el tiempo. Uno es peluquero, otra es, ¿cómo se llaman los que ahora hacen?
Tertuliana. Uy, ¿qué va? Youtuber, por ejemplo. Youtuber, sí. Aunque hay cosas peores, ¿eh? El mundo griego nos tiene que instar a disfrutar de la lectura. Eso me parece fundamental, porque si no, la vida es un aburrimiento, ¿eh? Yo, por ejemplo, he aprovechado esta semana pasada en releerme la historia de la Guerra Civil Española, de Hugh, ¿cómo se apellida? De Hugh Thomas. Les he dicho, y con esto voy a acabar, les he dicho que el mundo griego nos puede enseñar muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Voy a hablarles de una canción, que no la voy a cantar, claro, que Joan Manuel Serrat, todos ustedes saben quién fue, espero, podía haber hecho una balada extraordinaria. Es un poema de un autor griego. Si alguien está interesado, ya le diré. ¿Quién? Habla alguien que está enamorado y dice: dolido por tu amor, mi corazón se siente. Continúa. Ni para odiar ni para amar ya fuerzas tengo. Imposible odiar, me doy cuenta cuando existe un ser amado, pero imposible amar a quien amor no quiere. Esto se escribió un poquito antes de las guerras médicas. Y esto llega al corazón, si uno tiene el corazón en condiciones. Serrat podía, no pediré derechos, Serrat podía haber escrito una magnífica canción a partir, son cuatro versos, ¿eh? Voy a irme despidiendo, pero como es lógico, quiero agradecerle muy profundamente a la doctora Galve por su presencia. La doctora Galve, que como sabe muy bien mi colega, hoy cumple años. Porque ambos nacieron un 17 de septiembre. Yo una cosa que sí quería decir
dado que el doctor Beltrán está presente, es que creo que el rectorado no ha sabido llevar, en general, no ha sabido llevar las cosas que nos han ido sucediendo con rapidez. Yo he tenido alumnos enfermos y allí no venía nadie a preguntar yo qué sé, una vez cada 15 días, ¿necesitan algo? ¿Cómo están? ¿No? Nosotros dejábamos de dar clase, es decir, que la presencialidad, la no presencialidad, la hemos cumplido a rajatabla, pero no porque surgiera de nosotros personalmente. Eso es algo, creo, por eso antes se lo comentaba. Si su padre hubiera sido el decano, las cosas hubieran sido diferentes. Lo digo sinceramente, así lo pienso. Se hubiera preocupado, etcétera, etcétera. Porque don Antonio Beltrán pues fue un decano como pocos decanos ha habido en esta facultad. Bueno, me he traído esto, no lo voy a leer, pero no. Pero sí quiero decirles que les agradezco muy profundamente poder verlos, que hayan invertido el tiempo en acompañarme y sí quiero decirles que si alguna vez me necesitan, solo de griego, pues estaré en la medida de mis escasas posibilidades a su entera disposición. Pero sí que les voy a pedir, por favor, porque lo necesito vitalmente, que mis dos nietos, Adrián y Marcos, por favor, se pongan de pie y que podamos tributarles un aplauso. Muy bien. Ese aplauso me ha llegado al corazón. Bueno, pues dejo que vayan a sus otras ocupaciones, que no abusen de la bebida. Que no abusen a pesar del tiempo, a pesar de que no sé cuánto tiempo van a estar abiertas las discotecas o lo que sea, porque, y con eso termino ya, de verdad. Don Serafín siempre insistía: el tiempo es lo único que no se puede devolver. Tú puedes robar un fajo de billetes, oro,
o lo que sea. Pero hasta que no lo devuelves, sigues siendo culpable. Pues lo único que no se puede devolver en este mundo es el tiempo. Y eso ténganlo muy en cuenta. El tiempo pasa y no vuelve. Y como no quiero soltar unas lagrimitas, voy a poner punto final a esta breve intervención, agradeciéndoles otra vez, muy sinceramente, que hayan ustedes acudido y dándoles mis más efusivas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, y puedo responderla, que esa es otra, sí que le pido al doctor Beltrán que no vaya hablando en el rectorado muy mal. Ya pues, De mí, ¿eh? iba a poner un WhatsApp. Pues el profesor Rader, Carlos, ya lo ha explicado casi todo. Ha dicho lo más importante, que es que estamos aquí por afecto hacia su persona y también por respeto. Lo que no sé es si te puede apetecer que, además de que quien desee tomar la palabra pues te haga alguna pregunta, que algunos de los que nos hemos reunido aquí pues digamos un par de cosas que teníamos previstas, si te apetece que aguantemos el acto un rato más y este querido público nos acompaña. Naturalmente, es que he sido un esaborío, que es... Lo que pasa es que como hemos llegado un pelín tarde, no he comenzado, como tenía previsto, como es lógico, haberles cedido a ustedes, autoridades, la palabra. Pero el doctor Beltrán tiene toda la razón. Bueno, pues en tal caso, supongo que la mayor parte de ustedes conocen a los que estamos sentados en esta mesa, pero si no fuera así, de derecha a izquierda se encuentra la profesora María Angustias Villacampa, que es la directora del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, al que pertenecemos tanto los restantes miembros de la mesa, salvo doña Elena Barlés, que es la decana de nuestra facultad, y en el extremo izquierdo se encuentra el profesor Iso, que también es miembro del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, en este caso de la rama filológica latina. La profesora Villacampa y yo somos de Historia Antigua. Entonces, nos gustaría, según el orden que habíamos acordado con los organizadores, a los que agradezco mucho que hayan tenido la deferencia de invitarme a presidir este acto. La verdad es que una de las ventajas que tiene pues, ejercer de vicerrector es tener la oportunidad de pues, formar parte de actos tan hermosos como este, en los que pues, la comunidad universitaria y los amigos expresan su afecto y su respeto por personas como el profesor Herrader, que ha entregado 48 años de su vida a la profesión universitaria y además, como él bien decía, muchos de ellos con gran felicidad. Entonces, si les parece, pensábamos decir algunas cosas al respecto y le cedo la palabra a la profesora Barlés para que
De acuerdo, muchas gracias, doctor Beltrán. Autoridades académicas, profesores y profesoras, estudiantes, señoras y señores, amigos y amigas, querido profesor Rader, muy buenas tardes a todos. Bueno, es un inmenso honor para mí, como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, participar en este acto de merecido, ojo, merecidísimo homenaje al catedrático de Filología Griega y excelente docente e investigador, el doctor Carlos Rader García, que tantas aportaciones ha hecho a la facultad, a nuestra casa, con su brillantísima trayectoria. A mí me toca realizar la difícil tarea de exponer en este acto una brevísima semblanza de nuestro apreciado profesor. Y yo, ya que tenemos aquí a sus nietos, se la voy a contar la historia, porque tenéis que saber, vosotros, que tenéis un abuelo que, aparte de que os quiere muchísimo, ha sido una persona muy importante para nuestra facultad, en el lugar donde ha trabajado, y que ha aportado muchísimas cosas al conocimiento. Entonces lo voy a contar con a veces palabras que quizás no entenderéis, pero seguro que vuestros padres luego os dirán lo importante que realmente ha sido para nosotros vuestro abuelo. Nacido en Barcelona, Carlos Rader estudió en el Instituto Goya de Zaragoza, donde tuvo como maestro a esta figura que también nos ha explicado. Yo me he quedado emocionada con la figura de Serafina Guz. Ojalá que yo hubiera podido ser su alumna, hubiera sido maravilloso. Y de hecho, marcó tanto su vida que cursó la licenciatura de Filología Clásica en la Universidad de Barcelona, obteniendo el premio extraordinario y además el Premio Nacional de fin de carrera. En esa misma universidad defendió su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Alsina sobre la paz de Calias, un trabajo, además que también tuvo premio extraordinario y que publicó rápidamente en el año 1976. Profesor adjunto desde el año 1972, desarrolló sus tareas docentes primero en el Colegio Universitario de La Rioja y luego en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, donde ya accedió a la cátedra en el año 2005. Y la verdad es que, y subrayarlo, esto, chicos, ambos dos, sus labores de investigación fueron y son impresionantes. Ha dirigido de manera ininterrumpida desde el año 1991 hasta que cumplió 65 años distintos proyectos de investigación competitivos a nivel nacional. Sus amplias investigaciones y su conocimiento de profundo calado de la historia de la Grecia clásica y de las civilizaciones del Mediterráneo le llevaron a publicar un gran número de libros, de los cuales voy a destacar solo unos poquitos. Destaca, por ejemplo, su traducción anotada de Heródoto, 5 tomos nada menos editados en Gredos entre los años 1977 y 1989, que supuso un hito en el estudio de la historia y de la historia y de la literatura griega en España, su periplo de Anón, en 1991, y también su estudio en colaboración con López Eire, titulado Los orígenes de la oratoria y la historiografía en la Grecia clásica, del año 1994. Bueno, asimismo hay que resaltar que ha ido publicando 20 volúmenes o más de léxicos de Heródoto, Tucídides, Xenofonte, Arriano, entre otros, que publicó en Alemania a lo largo de los años en una empresa que culminó con la indexación de todos los historiadores griegos clásicos. Pero además y aparte es responsable de la fundación de la colección Monografías de Filología Griega de Prensas Universitarias. Pronto va a salir el volumen número 32, si no recuerdo mal, una colección única en su género en español que ha acogido tanto los primeros trabajos de jóvenes filólogos como también las obras de especialistas muy destacados. Evidencia de su alto nivel como investigador es que alcanzó el máximo de número de sexenios con 58 años. Pero además, su implicación con nuestra casa también ha sido muy importante. Profesor secretario de la facultad, siendo decano, el querido profesor Guillermo Fatás, fue promotor junto a otros colegas de otras áreas
del actual y brillante Departamento de Ciencias de la Antigüedad. También con el firme apoyo de los doctores Fatás e Iso, y afrontando además no pocos conflictos que ya me han contado, fue una lucha buena, con katanas me parece que hubo por ahí. Desempeñó una labor fundamental en el establecimiento de la especialidad de la filología clásica en la Universidad de Zaragoza. Pero además, y esto es lo que más me gustaría destacar, y de una manera muy viva, es que fue y es un excelente docente, un docente extraordinario. Yo no he tenido la suerte de ser alumna del doctor Schrader, ya me pena ya, pero por el testimonio directo de sus discípulos, muchos de ellos hoy reconocidísimos profesores de la casa, que además son muy buenos amigos míos, aquí los tenemos. Por su testimonio creo que puedo afirmar que su preocupación por la docencia y por la formación de buenos profesores, tanto en enseñanzas medias como a nivel universitario, fue realmente singular. De sus cualidades como docente hablan generaciones de profesores de instituto que seguro que también están aquí y también de universidad, que recuerdan el rigor y la metodología de sus clases y sobre todo, que esto es lo que me ha llegado al alma cuando le he escuchado, su especial capacidad para transmitir su amor, su pasión por la cultura griega y su lengua. Es que realmente una persona que se siente feliz explicando griego y la cultura griega es una auténtica maravilla, es un gran afortunado, como él mismo decía. En definitiva, el doctor Carlos Schrader es un maestro con letras mayúsculas que, como señala Albert Garrison, ha logrado ser como una brújula que activa los imanes de la curiosidad y conocimiento y sabiduría de sus discípulos. Su impronta ya es permanente en la enseñanza y en el estudio de la filología clásica. Y precisamente por todo lo que acabo de decir, por todo esto que he comentado, quiero darle, doctor Schrader, de todo corazón las gracias en nombre de la facultad. Gracias de todo corazón, y gracias por su legado que nos ha dado y que nos seguirá dando, ¿vale? Que nos seguirá dando. Y que sepa que es un gran orgullo y un honor que sea parte de nuestra facultad. Y ojo, mientras haya profesores como el señor Serafín Aguz o usted, seguiremos teniendo magníficos alumnos. No tenemos que perder la esperanza. Muchas gracias. Gracias, Elena. Ahora tiene la palabra la profesora Villacampa. A ver, buenas tardes, señora decana, buenas tardes, señor vicerrector, doctor Schrader, doctor Iso, amigos todos. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los miembros del área de Filología Griega por su amabilidad al permitirme representar al Departamento de Ciencias de la Antigüedad en este acto de homenaje a uno de los profesores más emblemáticos, el doctor Carlos Schrader, cuyo buen hacer estuvo detrás del proceso de gestación de este departamento. Me van a permitir que recuerde que ya a finales de los años 70 el joven profesor Schrader suscitaba entre sus alumnos una gran admiración y respeto. No se extrañarán de que esté leyendo esto después de haber oído al doctor Schrader hace unos minutos. Algunos de ellos hoy se han convertido en profesores de reconocido prestigio en nuestro departamento. Este es, en mi modesta opinión, su gran legado. Esos discípulos que siguen transmitiendo a sus alumnos el amor por la antigüedad clásica y cuyos nombres no es necesario mencionar aquí. Poco después de la llegada a Zaragoza del doctor Schrader, a finales de los años 70, se convertiría en el director del Departamento de Filología Griega, departamento cuya creación se remontaba tan solo a junio de 1977.
No dispongo de tiempo ahora para recordar los años en los que la asignatura de griego se impartía como asignatura optativa en los estudios de filosofía y letras, en sus diversas especialidades, y que tuve la suerte de cursar precisamente con el doctor Serafín Aguz, al igual que otros profesores que hoy nos acompañan. El profesor Schrader desempeñaría también en esos años el cargo de secretario de la facultad, al frente de cuyo decanato se encontraba entonces el doctor Fatás. Las gestiones de ambos, el doctor Iso, llevarían a la implantación de la licenciatura en Filología Clásica en la Universidad de Zaragoza. La implantación de los estudios clásicos fue, sin lugar a dudas, fundamental para que se produjera a finales de la década de los 80 la creación del Departamento de Ciencias de la Antigüedad, un departamento de carácter multidisciplinar que pretendía reproducir en la Universidad de Zaragoza el concepto anglosajón y alemán de Altertumswissenschaft. El profesor Schrader asumiría la dirección de ese departamento ya en el año 1995 y tras su gestión al frente del mismo ejercería la coordinación del área de filología griega durante muchos años. Asimismo, hay que señalar, lo que ya se ha recordado la señora decana, que en 1989 había ya fundado la colección de monografías de filología griega, de la que se llevan publicados más de 30 volúmenes y de la que ha continuado siendo su director hasta ahora. No podemos tampoco olvidar que ha dirigido además uno de los potentes equipos de investigación de nuestro departamento desde el año 1992. Por último, en la ya larga andadura de este Departamento de Ciencias de la Antigüedad, más de 30 años, quiero también destacar la defensa del doctor Schrader, junto al resto de profesores del departamento, para que, en una coyuntura especialmente delicada, este departamento se mantuviera dentro de la estructura departamental de la Universidad de Zaragoza. En resumen, muchas gracias, doctor Schrader, por su entusiasta participación en la introducción de los estudios clásicos en la Universidad de Zaragoza. Hago aquí un inciso para lamentar que el profesor Fatás no haya podido acompañarnos en este acto, a cuyo excelente trabajo de gestión en unos años difíciles debemos, a la par que al doctor Iso, el inicio de un camino que llega hasta hoy. Y gracias, doctor Schrader, por el legado humano, docente e investigador que deja en nuestro departamento y en la Universidad de Zaragoza, especialmente en el área de filología griega. Y me van a permitir en este caso que mencione a la doctora Ana Vicente, con quien tengo el honor y la enorme suerte de compartir la dirección de este prestigioso departamento. No puedo terminar sin decir, parafraseando a Heródoto en la traducción del profesor Schrader, que todo cuanto he dicho hasta este punto es producto de mis observaciones, consideraciones y averiguaciones personales. Pero a partir de ahora no voy a atenerme a testimonios egipcios, pero sí dejo en manos de sus amigos y colegas de las áreas de filología latina y filología griega la ardua tarea de glosar en un breve discurso la larga y fructífera biografía del profesor Schrader. Pero si bien a ellos no se asusten, en este caso no voy a seguir a Heródoto, no añadiré también algunas observaciones mías. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Schrader. Muchas gracias, María Angustias. Pues después de estas semblanzas profesionales, de sus aportaciones desde la perspectiva de la facultad, del departamento, toca al profesor Iso hacer referencia, que también lo vivió muy de cerca, a ese benéfico hecho que fue la instauración de la carrera de Filología Clásica, de la titulación de Filología Clásica en nuestra facultad. Javier. Sí, muchas gracias, señor vicerrector, señora decana, señor director del departamento. A ver, sí, no sé, ¿se me entiende con esto o no? Sí, por cumplir con la higiene y al mismo tiempo que se entienda un poco. Bien, de acuerdo. Pues entonces, queridos amigos todos, me indicó hace 2 o 3 o 5 días mi querido amigo, colega,
el profesor Vicente Ramón, que les gustaría que yo participase en esta muy merecida homenaje y acto de felicitación y congratulación del doctor Schrader, de mi querido amigo Carlos Schrader, y incidiendo un poco en la creación o la puesta en marcha de nuestra especialidad, que sigue siendo nuestra, yo un poco más fuera que tú estás todavía dentro, pero que ha sido, en cierto modo, una parte importante de nuestra vida durante unos cuantos años. Y claro, cuando digo unos cuantos años, he hecho cuentas y son como 35 o 40, ¿no?, cuando empezó todo esto, aunque hubiera antecedentes, ¿no? Y claro, como iba comentando a unos antiguos alumnos un poco antes de entrar aquí, ya creo que también te pasa a ti, pero yo que tengo unos pocos años más que tú, casi todo lo que ya tengo en mi cabeza y en mi memoria hace ya muchos años, mucho tiempo. Pues bien, en fin, volviendo a mi propósito, a dar unas pinceladas a esa creación y al papel del profesor Schrader y, por supuesto, al profesor que ya se ha hecho referencia, al profesor Fatás, creo que nadie duda que traer al mundo una criatura con las circunstancias, el entorno en el que no vamos a entrar, académico-administrativa, como la implantación de la filología clásica en la Universidad de Zaragoza, era una tarea compleja, difícil y laboriosa, por no decir más, ¿no? Bien, estas tareas difíciles precisan habitualmente lo que en la primera Roma, en la vieja Roma y en la Roma republicana denominaban auctor y auctores. Este último término, auctor, es un caso más de lo que en este trasvase de lenguas llamamos falsos amigos, porque el auctor en la Roma primitiva o en la Roma clásica, todavía en la Roma casi de Augusto, no es meramente el autor el que realiza una acción, sino que, como en tantos otros casos, tenía unas raíces quizás no, yo creo que sí, Benveniste lo dice y creo que tiene razón, mágico-religiosas, ¿no?, en el sentido de que el auctor es el que siembra y hace crecer algo, el que inicia, relacionado un poco con el surgir de la vida en todos sus aspectos, tanto plenamente biológicos como sociales, y al mismo tiempo con un componente jurídico que todavía complica más el describir lo que es auctor a una persona culta en este mundo, que tenía un componente jurídico que es el de garante, ¿no?, y es el que está detrás, el que respalda algo. Todo eso es auctor. Naturalmente, no nos extraña que de esa acepción de auctor salga en latín la autoritas, la autoritas, el abstracto de auctor, y que, como es sabido, y si acaso Augusto en sus Res Gestae nos lo recuerda, como potestas no tuve potestas superior a todos mis colegas, pero en autoritas lo superé a todos. Es decir, Augusto, que sabía de qué iba la cosa, nos recuerda lo importante de la autoritas y la calidad de lo que es ser auctor en este mundo, al menos visto por los romanos. Pues bien, yo creo que, y estoy seguro, y todos creo que los compartimos, que en la implantación de esta especialidad fueron auctores de un modo eminente
porque también hubo otros autores que ayudaron, y algunos de los cuales, más de uno, más de dos y más de tres, los veo presentes en esta sala. Estos autores fueron los promotores e iniciadores de la especialidad de filología clásica, no sé administrativamente si fue en el 85, 86, 84, pero vamos, por ahí. En fin, pero naturalmente nuestro homenajeado, querido Carlos, no solamente promoviste esta especialidad, no ayudaste de un modo, solamente ayudaste de un modo señero a estos comienzos, sino que también, una vez traída a este mundo, la has nutrido, haciendo alusión a tus excelentes y magníficas dotes de pedagogo, en el buen sentido y noble sentido de la palabra, pues las has nutrido empezando desde aquellos, según me cuenta, y tus magníficos estemas arbóreos para comprender el proceso de la sintaxis, de una sintaxis compleja porque era el modo de expresarse de mentes y de personas también complejas, no simples. Bueno, pues, en fin, desde los estemas arbóreos a tus magníficos comentarios y traducciones y comentarios de texto de los famosos Tucídides de cuarto o de quinto. Digo de cuarto o de quinto porque era el último año. Según teníamos planes de cuarto, pues eran cuarto, y si teníamos planes de cinco, serían de cinco. Pues bien, y por supuesto, aparte de esta magnífica labor filológica dentro de la facultad, pues está ese Heródoto, y están otras obras, pero sobre todo Heródoto, creo yo que para un gran público amplio español e incluso especialistas nos ha acercado en su literalidad o en su mensaje y en las explicaciones y notas que lleva este trabajo a uno de los grandes historiadores, no ya griegos, sino de todos los tiempos. Pues bien, en fin, creo que al margen de a veces esta depresión en la que uno cae de vez en cuando, si vuelves cambiando un poco la perspectiva, creo que quitando esos aspectos negativos de la actualidad o del reciente pasado, creo que la especialidad ha merecido la pena. Ha merecido la pena. A lo largo de estos años hemos tenido buenos alumnos, hemos tenido excelentes alumnos también, que luego unos han sido amigos, otros han sido profesores y amigos y colegas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por mi parte, de poder repetirlo, lo volvería a hacer. Lo mismo que tú no te arrepientes de haber sido didáscalos, profesor, Paque, nuestro querido Serafín Agudo. Bien. Ahora, naturalmente, empieza para ti otra etapa. Yo ya llevo 7 años, 8, por ahí, en esa. Y bueno, aparte de que de vez en cuando, pues aún tiene el mono de alguna que otra clase, no muchas, pero bueno, bien, quitando eso, pues hombre, la cosa se aguanta bien. Bueno, leyendo, lo que dices tú, leyendo tantos libros que no habíamos leído, releyendo otros que hacen falta releer y hasta trileer, pues bien. Y en fin, hay veces en que ni los libros ni lo que podemos llamar la filología, es muy sano también il dolce far niente. Y cuando eso no vale, lo pensaba decir, lo tengo por decirlo escrito, si eso no vale, tú naturalmente tienes una alternativa a Tucídides,
a Heródoto y tutti quanti en tus queridos nietos. O sea que, en fin, por lo tanto, bueno, dentro de todo esto y esta nota un poquito optimista, pues creo que, bueno, yo desde luego, perdón por citarme yo primero, pero vamos, creo que todos deseamos, todos los aquí presentes, seguir viéndonos cuantos más años mejor y en unas condiciones, digamos, aceptablemente buenas. Por lo tanto, pues Carlos, hasta siempre, hasta ahora, y muchas gracias a todos por esta estupenda sesión. Muchas gracias al doctor Iso por sus palabras y sobre todo por no haber mencionado a una elementa que todos saben quién es y que hablaba mucho. The more twist. Hasta tal punto que se llamaba Eulalia, que en griego significa la que habla mucho y bien. Se lo agradezco mucho, porque aquí no hacía ninguna falta. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Javier. Los responsables de perpetrar este homenaje han preferido no sentarse en la mesa, sino que aparecen todos ellos y ellas en la primera fila: Miguel Ángel Rodríguez Zorrillo, Pepe Vela, Ana Vicente, Vicente Ramón. Tú seguro que también has tenido algo que ver. Pero sí que querrían sumarse diciendo algo, y el primero de ellos es mi querido colega Vicente Ramón. Bien. Muchas gracias, señor vicerrector, querido Paco. Muchas gracias a todos los presentes. Estas palabras quieren ser simplemente un recorrido mental y sentimental de un tiempo que nos tocó vivir, y además quieren ser palabras que nacen del corazón de todos sus discípulos, alumnos, condiscípulos, promociones innúmeras que han pasado por las manos y gracias al esfuerzo generoso del profesor Schrader. Palabras que además preludiarán o serán prefacio del volumen que la comisión organizadora, en este caso los profesores Vela, Vicente Sánchez, Rodríguez Zorrillo y yo mismo, estamos confeccionando con arreglo a artículos, trabajos selectos del profesor Schrader, desde un punto de vista, de una perspectiva eminentemente científica, también didáctica, y que han constituido el inventario de su fe, que también ha sido nuestra fe. Por tanto, sirvan estas palabras como lo que realmente son. Cuanto se diga aquí está dicho en honor a la verdad. Cuanto se diga de cierto, cuanto se diga de erróneo, está motivado por la emoción que nos embarga, o, por decirlo en términos también herodoteos, por la falta de histories, es decir, de indagación personal o conjunta de los hechos, de gnome, de opinión ante los acontecimientos, o de autopsia, de capacidad de verificación personal, conjunta también de los hechos correspondientes. De modo que sean estas palabras fruto de, permítanmelo decir de una manera un tanto dulzona y casi
no sé si poética, fruto de un Dios interior que a lo largo de tantísimos años ha almacenado estos hechos en nuestros corazones. Es una semblanza, más biográfica que bibliográfica, de Carlos Schrader. Intentaré no solapar algunas de las cuestiones que aquí se han dicho con un extraordinario criterio por parte de todas las autoridades. Hijo de Agustina García, oriunda de La Rioja, y de Rudolf Schrader, originario de la localidad de Stettin, entonces perteneciente a Alemania, hoy a Polonia. Carlos nació en Barcelona, como ha sido dicho, el 22 de septiembre de 1950. Y el nacimiento en Barcelona fue un factor determinante para su formación humana y académica. De hecho, la infancia y la juventud primera de Carlos discurrieron entre la ciudad catalana y el pueblo riojano de Quel, donde, como nos consta a quienes lo conocemos, veraneaba con sus familiares y del cual guarda recuerdos verdaderamente entrañables. Carlos Schrader cursó los estudios primarios en Barcelona y aquí despertó sin duda una de las pasiones que han conformado su existencia. Decía Oscar Wilde, en un aforismo de los muchos que se le atribuyen, que la diferencia entre un capricho y una pasión es que el capricho corre el riesgo de permanecer eternamente. Ignoramos si se trata de lo primero o de lo segundo, pero el caso es que la abuela Esperanza lo llevaba con cierta asiduidad al entonces campo del Real Club Deportivo Español, avui Reial Club Deportivo Español, de Sarriá, lo cual convirtió indefectiblemente al pequeño Carlos en un acreditado y fidelísimo perico. Una pasión o capricho que ha cultiva y cultivará hasta el fin de sus días. Por cierto, que si el fútbol motivó desde pronto el interés de Carlos, habría un segundo deporte, el ciclismo, que ha cultivado también en su doble faceta de practicante, amateur, aficionado, y de erudito en la materia. Quienes lo conocemos bien sabemos que es una agenda de datos sobre ciclismo pasado presente. Y si en el fútbol siempre será, indefectiblemente, perico, en el ciclismo, Indurain, todo lo contrario, sería la persona, el coloso de Villava, que concitaría su atracción. Y de hecho, conserva del propio Miguel Indurain un autógrafo personalmente dedicado. El caso es que por razones laborales, la familia Schrader García se trasladó a Zaragoza, ciudad en la que Carlos cursó, como también ha sido aquí fielmente manifestado, sus estudios secundarios. Concretamente en el Instituto Goya, que a la sazón contaba con un plantel absolutamente indescriptible, magnífico, de profesores. Y aquí, en el Instituto Goya, insistir en lo obvio no parece redundante en un día como hoy, selló definitivamente el ejercicio de su vocación. Es decir, la figura del profesor Serafín Agud forjó en el joven Carlos Schrader el sello de una trayectoria fecunda como filólogo helenista. Y hemos escrito, pues soy portavoz de cuanto mis compañeros y yo hemos redactado, hemos escrito forjo de intento, porque don Serafín Agud era artesano, orfebre e incluso demiurgo de todos sus discípulos, y como todo amor, quien lo probó lo sabe. El caso es que ya ha decidido a formarse en las técnicas de la filología clásica, regresó a su ciudad natal para, en la Universidad entonces Central de Barcelona, cursar y concluir sus estudios con una brillantez rutilante, espléndida, lo que le valdría, también ha sido comentado, la concesión del Premio Extraordinario de Fin de Carrera y el Premio Nacional Fin de Carrera
en la especialidad de Filología Clásica. Por cierto, combinado en buena medida ese mismo año con el profesor Suárez de la Torre, aquí presente, que ya ha sido citado y será nuevamente citado, no en vano. Entre paréntesis, muchas felicidades, Pilar, molts anys i bons, Emilio. Asimismo, en Barcelona realizó y obtuvo su doctorado bajo la tutela de su segundo e impagable maestro, don José Alsina Clota, y de hecho su tesis doctoral, La paz de Calias, testimonios e interpretación, publicada en 1976, constituye todavía un estudio con conclusiones difícilmente controvertibles y en buena medida asumidas por la comunidad científica. Esto que comentamos ahora, está indicado en memoria de lo inolvidable, especialmente para las generaciones más jóvenes. Lo digo porque hace unos días, escuchando a un entrenador, ya que hemos hablado de fútbol, de cierto club de importancia entre nosotros, decía que deploraba los partidos de fútbol que jugaba su equipo porque hay que trabajar con lo que hay. Es lo que hay, dijo el entrenador. Por cierto, el equipo era el antónimo o rival del Español de Barcelona. Y sí, nos decían, efectivamente, en cualquier equipo de investigación también hay que trabajar hoy con lo que hay. Pero es que hace 30, 40, 50 años, muy a menudo se trabajaba con lo que no había. ¿Y a qué cuento viene esto? Pues viene a cuento de que el profesor Schrader procedía de una familia de extracción humilde, razón por la que para completar sus estudios universitarios debió solicitar becas nacionales, impartir clases particulares, ofrecer clases en academias e incluso colegiarse en el colegio de árbitros, primero catalán, aragonés más tarde, futbolístico, lo cual, aparte de algunos no demasiado pingües, pero sí graciosos ingresos crematísticos, le proporcionó sabores y sinsabores en dosis equiparables. Entre los primeros podemos citar que actuó como juez de línea en el estadio entonces Vicente Calderón de Madrid, en un partido de la máxima categoría. Y entre los segundos, si se nos permite, a veces esquivar con fortuna una lluvia de piedras desde las gradas, o, peor todavía, poner pies en polvorosa ante la avalancha de hinchas furibundos que, con intenciones aviesas y muy poco nobles, le perseguían campo a través en su intención de lanzarlo al río. Afortunadamente, de estos lances y otros que la vida depararía, Carlos ha salido indemne. Pues bien, la temprana madurez filológica de Schrader dejó pronto detectar su huella firme y ello le propició disponer de una plaza de profesor adjunto contratado en el Colegio Universitario de Logroño. Me va a permitir mi amiga y colega, entre bromas, que no era el Colegio Universitario de La Rioja, que entonces ni siquiera tenía entidad política. Era el CULO, con perdón del acrónimo informalmente obsceno o escrológico en el que puedan pensar. Era el Colegio Universitario de Logroño, en el cual, naturalmente, profesó durante 7 años, hasta que en 1979, ganada la oposición, se desplazó a Zaragoza como profesor numerario de plantilla, condición que ha cubierto hasta hoy mismo como titular y luego catedrático. En fin, dadas las circunstancias, a nadie escapa que con casi 50 años, aquí ha sido descrito, de vida, consagrados a la docencia y a la investigación, si han sido fructíferos, como sin duda es el caso de Carlos, permiten fomentar una trayectoria sólida en todas las facetas de su labor con arreglo a las 3 virtudes básicas de un maestro universitario, a nuestro parecer.
y vamos a decirlo al aristotélico modo. Ethos, logos, pathos. Categorías que describen señaladamente la versatilidad de Carlos Schrader. Y, en efecto, Carlos ha cultivado estas artes, estas technai, de manera indivisible en su perfil docente e investigador. Quienes hemos tenido el privilegio absoluto de ser sus alumnos, sabemos de su ethos, es decir, de su deontología filológica, de su logos, del arte de la palabra que cultivaba deliciosamente, de su pathos, de su entusiasmo persuasivo. Y además sabemos perfectamente que nunca dejaba indiferente al alumno. Su pulcritud metodológica y doctrinal, acompañada de esa voz que sin duda todavía persiste en él y esperamos que por muchos años, portentosa, seductoramente barítona, voz que Carlos modulaba con la tesitura deseable en cada momento, nos invitaba al estudio gozoso de la gramática, de la literatura, de los textos griegos. Asimismo, su disciplinada y admirable forma de traducir resultaba exigencia añadida para emulación en los estudiantes. Hay quien pueda juzgar estas palabras como dictadas por la retórica del encomio. Nada más lejos de la realidad. A quien así pudiera pensarlo, debiéramos aducir y arguir que su claridad expositiva plasmada en numerosos apuntes y estudios didácticos extraordinarios ha facilitado que muchas generaciones de profesores, antes alumnos, claro está, en la enseñanza secundaria y universitaria, prosigan iniciando a sus alumnos a la sazón conforme a los postulados metodológicos de que fuimos imbuidos merced a la magnífica labor de Schrader. Y sea dicho en honor estricto a la justicia. De ciclismo hemos hablado antes. El tándem extraordinario que durante más de un cuarto de siglo conjugaron los profesores Iso y Schrader ennobleció modélicamente la filología clásica en Zaragoza, y el resultado de esa felicísima simbiosis resulta fácilmente contrastable en el número de alumnos y discípulos que se han beneficiado con sus enseñanzas. En todo caso, establecer una síntesis ajustadamente decorosa y apretada de cuanto Carlos ha aportado a la filología griega resulta una tarea babélica, gratísima y descomunal a un mismo tiempo. Si ya hemos esbozado sus virtudes como el mayúsculo profesor que es, debe también subrayarse en pie de igualdad su trayectoria de investigador pionero y tenaz sobre temas de envergadura científica, aquí ya traídos a colación, la historiografía griega, la lingüística computacional, las bases de datos, la indexación, el hecho de haber dirigido periódica, consecutivamente, proyectos y grupos de investigación de ámbito nacional y autonómico prácticamente hasta el fin de su etapa académica. Esta práctica continuada cristalizó en publicaciones originales, merecedoras de todos los tramos, al menos retribuidos, que la Administración permite, que son, también ha sido dicho por la señora decana, 6 sexenios, antes de que Carlos cumpliera 60 años, a los 58, hemos escuchado. Por decirlo, él lo ha citado, no seré yo quien deje de hacerlo, a nuestro admirado Joan Manuel Serrat, por cierto, doctor honoris causa de esta universidad en etapa muy prepandémica, como conocemos muchos de los presentes, no cuando tenía 60, sino cuando tenía 20 anys, que feia 20 anys, que tenía 20 años. En tal sentido, como ya he indicado al principio de mi intervención, el volumen que conste gozará, presentará los trabajos más selectos, capaces
e interesantes del profesor Schrader sobre su calidad científico-didáctica. Por otra parte, su currículum, hoy fácilmente consultable por los medios electrónicos, es de una generosidad abrumadora. No voy a insistir más en su insuperable traducción de la historia herodotea y en la indexación de bases de datos que ya ha sido aquí citada. Así todo, ¿hay más? Sí, hay más, hay mucho más. El compromiso de Schrader con los estudios clásicos y la difusión de los mismos le llevó a fundar y consolidar la colección de monografías de filología griega, que no tiene parangón en la Universidad Española. Por cierto, colección que ha sido enriquecida y ennoblecida recientemente en el volumen 31, gracias al eros mágico del profesor Suárez, persona absolutamente determinante junto a los profesores Iso, Schrader y Fatás, los 4 pilares autores, ha dicho con buen verbo nuestro querido Javier Iso, de la implantación de los estudios de filología clásica en esta universidad. Pues bien, ese volumen será el 32º. Perdonen, pero creo que ha habido... Bien, iba diciendo, ha sido un cambio de papeles inopinado, que esa iniciativa que él fundó, que él consolidó y que carece de parangón en toda España, es una iniciativa que nunca será sobradamente justipreciada por muchos calificativos de ponderación que merezca. Finalmente, con esta nota inicial, no nos queremos demorar más de lo debido o indebido sobre los cuantiosos méritos académicos que Carlos Schrader ha contraído durante un dilatado curso vital. Las notas antedichas son ilustrativas de cuanto venimos diciendo, pero tampoco deseamos concluir la nota sin, o mejor dicho, obviando una característica profesional y personal inherente a el ethos de Carlos. Y es que Schrader ha cultivado con exquisito interés, en el sentido más hondo del catatheoríes herodoteo, ciertas pasiones inherentes a su vocación: la filatelia, la numismática, la erudición en el cine, en la historia universal, como aquí ha quedado patente, y muy especialmente el afán explorador que ha desplegado en numerosos viajes por la oikumene griega, helena, entre otros territorios, obviamente la Grecia actual, Turquía, Egipto, la India. A la postre, esta dimensión capaz de Schrader reivindica la personalidad de quien a lo largo de su existencia dignifica la vida con su profesión y su profesión con la vida. En última instancia, y remedando al gran genio de Leontinos, a Gorgias, gracias, querido Carlos, por tu magisterio. Gracias, profesor Schrader, por enseñarnos josa de josus perijoson, es decir, cuánto a cuántos sobre cuánto. Infinitas gracias, maestro. Muchas gracias, Vicente, uno de los más brillantes discípulos del profesor Schrader, y que, como pocos, interiorizó esa emulación del maestro. Y entre los beneficiarios de esa licenciatura, de esos estudios de filología clásica, de cuya preparación e implementación hemos estado oyendo hablar, de la primera promoción en concreto, es el profesor Félix Gay Sánchez, que ejerce en el Instituto Hermanos Argensola de Barbastro,
que se licenció, como decía, en la primera promoción en 1988 y que le gustaría acercarse, supongo que está presente, acercarse para hacer entrega al profesor Schrader de su reciente ensayo Griegos y romanos, tan lejos y tan cercanos. Por favor. Muchísimas gracias. Claro que sí. Buenas tardes, autoridades, familia de Carlos, compañeros, amigos. Poco puedo añadir de lo que se ha dicho, pero efectivamente pertenezco, junto con unos cuantos que estáis por ahí, a esta primera promoción de Filología Clásica, que con tanto empeño, Guillermo Fatás, Javier y Carlos, lograron que se hiciese aquí en Zaragoza. Y lo vivimos pues desde dentro. Resulta que estábamos, hubo compañeros que marcharon, por ejemplo, a Madrid, Salamanca, Barcelona, ante la duda de si habría o no habría Filología Clásica. La mayoría nos quedamos, nos matriculamos en tercero y viene Carlos, que han aprobado el primer ciclo, bien, bravo, pero faltaba el segundo. Nos matriculábamos en cuarto y te decían en la facultad, si no lo aprueban, te pasaremos a Hispánicas. Vale, ¿qué vas a hacer a Hispánicas? Pues al poco vuelve Carlos, que han aprobado el segundo ciclo. Bravo, albricias, ¿no? Bien, con 18 añitos, Carlos, pues 15 más que nosotros, 33, lo veíamos como un Zeus tonante, esa voz que ha dicho efectivamente Vicente, con ese traje, ¿vale? Nosotros allí, pollitas de 18 años. Y tengo algunas anécdotas, yo voy a contar algunas anécdotas. Una personal, que igual Carlos sí que se acuerda, nos pedían primero una fotografía, pues supongo para tenernos un poquito controlados, porque efectivamente no solo éramos los 15 o 16 que acabamos, sino que venían de Filología Hispánica fundamentalmente, y seríamos más. Y yo pues le di una foto, pero la perdió, la traspapeló, en fin, que estuvo en segundo de carrera pidiéndome todo el curso la foto. Me tienes que traer una foto, Carlos, que te la di. Por cierto, Carlos era de los pocos que nos tuteaba, a pesar de su traje y de su voz tonante, pues era de los pocos que nos tuteaba. Pues bien, tercero y cuarto ya no nos dio clase, ya se iba consolidando la especialidad, se contrató a Salvador y Ángeles, creo, María Ángeles Hernández o algo así, no recuerdo bien los nombres, y en quinto pues volvió a darnos clase, y viene un día en quinto y me dice, pues tenías razón, Félix, que me habías dado la foto, me ha salido en un libro. Y me dice, tenías una mata de pelo buena, así con frequillito y las melenitas por detrás. Esa fue una anécdota muy curiosa. Otra anécdota también muy curiosa era, coincidíamos, yo creo que hacíamos coincidir, cuando él bajaba a tomar café a la facultad por las tardes, nos acercábamos 2 o 3 pues a hablar con él, y él siempre dejaba una moneda se marchaba un poco antes, y siempre dejaba una moneda de 100 pesetas, de 20 duros, para pagar el café, que debía de valer 30 pesetas, 30 o 40 pesetas. Y claro, eso en unos pocos días que lo hicimos seguido, al final dice Carlos, os voy a pedir las vueltas. Lógicamente. Por cierto, he visto que Carlos no ha perdido el sentido del humor, de lo cual pues me alegro mucho, porque efectivamente como buen profesor, como buen didáscalos, eso es innegable. Yo me he dedicado más al latín, pero no he olvidado ni sus enseñanzas, por supuesto, ni el griego, que me parece precioso. La pena es que se esté perdiendo. Y hay una tercera anécdota por ahí, que es un poco políticamente incorrecta, pero bueno, como estamos en un ambiente distendido y entre amigos, pues la voy a contar. En primero de carrera, ya he dicho, pues unos pollitos y pollitas de 18 años,
Carlos nos pedía amablemente si queríamos leer en griego. Yo creo que ni en segundo ni en otros cursos ya nos lo pedía, pero bueno, nos pide, ¿quieres leer la Odisea de Homero o la Ilíada de Homero? Y vale, pues empezamos a leer allí y hubo un caso, probablemente fuese alguna chica, no lo recuerdo, Total, que el adverbio de negación no, en griego es uk. Pero esta persona, pues, el diptongo pues no le había enseñado a decirle que era u y lo leyó ouk. Y dice Carlos, una especie de zasca, ouk es lo que decían los trogloditas cuando sus mujeres les apretaban de salvarse a la parte. Eso que ahora nos causa tanta gracia, pues claro, con 18 años, que no entendíamos seguramente ni el chiste. En fin, muchas gracias, Carlos, por todo lo que nos has enseñado. Y hasta siempre. Gracias. Somos muchas las personas que estamos aquí presentes acompañando a Carlos en la tarde de hoy, pero son muchas más las que han querido sumarse a este homenaje y que aparecen en la tábula gratulatoria que ahora se está proyectando. Una de ellas, Irene Vallejo Moreu, que es otro... Sí. Quiero hablar de Irene luego. Muy bien. Una de ellas decía, Irene Vallejo Moreu, que es una prueba de la excelencia en la formación de estos estudios de filología clásica que se imparten en nuestra casa, pues ha preparado, creo, un pequeño vídeo en el que se quiere sumar a este homenaje, la autora de ese refrescante libro, El infinito en un junco, que no cesa de cosechar galardones y reconocimientos, por cierto, muy, pero que muy merecidos. Sí. Me llamo Irene Vallejo, fui, soy y seguiré siendo alumna de Carlos Schrader. Desde que me dedico a este extravagante oficio de la escritura, soy muy consciente de que cada libro, cada artículo, cada texto que firmo está en deuda con otras voces, con otros ámbitos, con otros conocimientos. Nacen de semillas plantadas en esas clases, conversaciones y horas en las que sentí el poder de las palabras y el vértigo del descubrimiento. Recuerdo con nitidez la asignatura de griego que impartía Carlos, el aula soleada de la planta cuarta, y no sé si en realidad era tan radiante o es el recuerdo el que la ilumina con una luz metafórica, y el desafío intelectual, el miedo que sentíamos a defraudarle y sobre todo, el disfrute. Para estar a la altura había que traducir con la precisión más exigente. Aquel esfuerzo convivía felizmente con el fino sentido del humor que sobrevolaba todas sus enseñanzas. Recordaré siempre la alegría de desentrañar de su mano los acertijos sintácticos. Reconozco dos grandes regalos que recibí de Carlos Schrader. Gracias a sus sabias explicaciones comprendí a Heródoto y a Tucídides. Y de esos dos territorios, las ideas y la imaginación regresan transformadas, multiplicadas y afinadas. Creo que es importante dar las gracias a los profesores que dejan huella, expresarles la gratitud porque eligieron entre todas las posibles esta profesión que levanta arquitecturas interiores en otras mentes. Nuestro destino puede ser mejor si un profesor como Carlos nos ayuda a descubrirlo y a recorrerlo. Escribió Michel de Montaigne, inventor del ensayo: «Traigo un ramo de flores en la mano, ninguna es mía, solo la cinta que las une». Por aquellas laberínticas flores tucidídeas, Carlos
Infinitas gracias. Yo quería apostillar brevemente sobre la intervención de Irene. Irene ha sido la mejor alumna que he tenido yo en mi vida y con la que mejor me lo he pasado filológicamente hablando. Y en su clase solamente había 2 personas, ella y una compañera que por motivos académicos tuvo que marcharse. Bueno, pues haber dado Tucídides con Irene Vallejo para mí fue maravilloso, realmente maravilloso. Y mis compañeros me han oído decir, mis compañeros de área, me han oído decir estas palabras en alguna ocasión. La Universidad de Zaragoza perdió a una docente maravillosa al no poderse quedar. Los entresijos no voy a mencionarlos, aparte de que yo no los conozco ad pedem literaem, pero Zaragoza perdió, bueno, alguien importantísimo, y oír esa dulzura de las palabras de Irene me llena de una gran alegría. Entonces encomiendo al doctor Beltrán que le transmita vivamente, no se pase, vivamente mi agradecimiento por estas palabras de Irene. Ha sido. Muchas gracias. Bien, pues después de esta bonita intervención de Irene, una persona que comparte con el profesor Schrader un uso particularmente preciso y exquisito de la palabra, creo que otro de los perpetradores del homenaje, mi querido amigo el profesor Vela, va a subir para decir unas palabras. Por favor, Pepe. Muchas gracias. Autoridades, amigas y amigos, mi intervención va a ser breve y más después de oír hablar a Irene Vallejo, todavía con mayor razón para no establecer contrastes de calidad del discurso. Aparte que, para que el acto no sea demasiado excesivo en el tiempo, creo que con buen criterio mis compañeros me cedieron este papel de realizar o llevar a cabo una serie de agradecimientos, porque de bien nacidos es ser agradecidos, y este acto, aunque sencillo y también sentido, se ha podido celebrar desde luego en primer lugar con la generosidad de la Universidad de Zaragoza, pobre en dinero pero rica en medios y que presta siempre con todas las facilidades posibles, y en especial también a la Facultad de Medicina, cuyo magnífico salón estamos disfrutando, y más en estos tiempos de pandemia, que nos permiten estar lo suficientemente espaciados. Vaya, por tanto, mi agradecimiento, y además, como me consta por mis compañeros, su trato con nosotros en la organización ha sido exquisito. Facilidades todas, problemas ninguno. Por supuesto, aunque no tenga edificio más que a uno de prestado, que en fin, cada vez que tengo que ir a magisterio me dan ganas de pasarme a medicina, nuestro agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Letras, que por fin verá un día su nuevo edificio
y que, como siempre, pues da toda clase de facilidades también, y a su decana, que nos acompaña en persona sin delegación de ninguna clase. Al servicio audiovisual, que han hecho un esfuerzo ímprobo por buscar un hueco con el que darle a este acto la brillantez que merecía, filmando los comentarios inteligentes que hasta este momento se han realizado desde la mesa o desde este atril. A nuestro querido Departamento de Ciencias de la Antigüedad, que nació con ese espíritu germánico, que algo tenía que ver el homenajeado seguro, hasta en el nombre, pero desde luego que nació por la buena voluntad de muchos compañeros, y que el tiempo ha demostrado que fue una decisión acertada, visto como, por ejemplo, pues es uno de los departamentos que mantiene un máster propio con una presencia de alumnado más que interesante, por no decir, desde luego, suficiente. Mi agradecimiento a todos los asistentes aquí presentes, amigas y amigos, exalumnos de toda clase, y a quienes no están, no sé si todavía nos están grabando, pero a quienes no están y nos están siguiendo desde los medios técnicos habituales, han mostrado toda su fraternidad y toda su estima hacia el maestro, que sin duda nos hizo a todos mejores. Y en último lugar, pero en un lugar muy destacado, no por ser el último, merecería ser el primero, a sus familiares aquí presentes, los 5 ahí sentados, por tanto y por todo. He dicho que iba a ser breve, pero no quiero terminar mi breve intervención sin recordar uno de los textos que me ha gustado muchas veces comentar con mi querido amigo y maestro y amigo, que es el diálogo entre Glauco y Diomedes, que les relato muy brevemente según la traducción de Vicente Cristóbal. Cuando decía Glauco, como la generación de las hojas, así es la del hombre, o así la de los hombres. Unas el viento las echa por tierra, mas otras el bosque hará brotar verdeando al tornar la gentil primavera. En tu caso, querido Carlos, verdearon más de 40 generaciones, siguiendo a Homero, de nobles estudiantes, alumnos y alumnas que, como mínimo, o aprendieron a estimar la lengua, doy fe por las adhesiones de alumnos no de filología clásica, pero que recuerdan con magnífico recuerdo, valga la redundancia, tu magisterio, o incluso pues una gran cantidad, una gran mayoría, a convertirla en su vocación. En ello no pudiste ser más digno discípulo de nuestro añorado maestro, don Serafín Aguz. Es uno de los puntos que comparto contigo y los que más orgulloso me siento, el magisterio de don Serafín y tu amistad y compañerismo durante todos estos años. Pero tus brotes verdearon con fuerza también en más de 3 décadas al frente, con cargos orgánicos o no, pero él siempre ha estado al frente de los estudios clásicos en lo que a su parte griega refiere en la Universidad de Zaragoza. Y solo puedo terminar diciéndote que muchísimas gracias por habernos invitado a participar en este viaje apasionante, gracias por tu magisterio y sobre todo gracias por tu amistad. Y gracias a todos por su presencia. Bien, pues llegamos al final de este acto. Aunque me habían dicho que procurara tomar la palabra y alargarlo hasta 3 horas, creo que va a ser excesivo, y entonces voy a ser un poquito más breve. Decía al principio que era un particular honor y a la vez una particular satisfacción, y por cierto también me uno a las felicitaciones a Pilar y a Emilio por pasar con nosotros vuestro cumpleaños. Supongo que habréis traído alguna tarta que podamos degustar después. Sí, fuera. Decía que era pues participar en este tipo de actos relacionados con eso que llamamos la jubilación. Me parece que era Festo el que decía que había 2 maneras de referirse a llamar a voces en latín. Una era la fina y urbana, que era quiditare, y la otra era la más rústica, que era la jubilare. Por lo tanto, bueno, pues me parece que esas voces las veo tan alrededor que supongo que me empiezan a llamar a mí también dentro de no mucho. Para mí es un verdadero placer estar aquí porque con Carlos hemos compartido muchos años de estar en el mismo departamento, hemos compartido incluso el despacho consecutivamente, no a la vez, pero estuvimos alojados en el mismo despacho de la última planta de la facultad. Hasta hemos compartido con algunos de los que nos acompañan, con Teresa y con Paco,
un partido del Español Zaragoza que no salió muy bien para mis resultados, incluso actividades extracurriculares en el Chacaíto y otras cosas por el estilo. Pero yo tengo que agradecerte que justamente en el periodo en el que yo fui profesor de Fuentes e historiografía, que se produjo entre los años 78 y 80 y algo, 88 quizás también, fue cuando fuiste desgranando los sucesivos volúmenes de Heródoto, que formaba parte, obviamente, muy importante de aquella docencia, y cada pocos años nos sorprendías con un nuevo volumen en el que las notas eran cada vez más densas, más precisas, y que fue verdaderamente un auténtico disfrute. Para mí, Heródoto es quizá uno de los autores más brillantes, más divertidos de la antigüedad clásica, aunque al pobre le engañaran cuando los guías egipcios, que son una larga tradición que llega hasta hoy, le dijeran: pues aquí pone cuántas cebollas consumieron los que construyeron las pirámides. Bueno, algún desliz tenía que tener. Y eso es algo que de verdad te agradeceré siempre, ya no en la distancia personal, sino en la distancia científica. Y tengo que discrepar contigo. Tengo que discrepar contigo porque, además del brillante guiño que tus discípulos y compañeros han hecho a nuestra común adoración por don Serafín Agud, que tantas vocaciones por el mundo clásico, por el mundo griego, ha suscitado, han tenido el detalle de elegir el mismo nombre que tú mismo, José Antonio Beltrán y Carlos Jordán, y no se me dejó algún editor, eligieron para aquel volumen, Didáscalos. Y difícilmente puedes escaparte de esa categoría cuando quienes han intervenido son todos ellos discípulos tuyos, y probablemente al menos 3 de ellos, Vicente, Ana y Miguel Ángel, en la quizás manera más bonita, más íntima y con mucha frecuencia que más recompensas le produce a uno, que es la docencia doctoral. El ver crecer a alguien que has tenido como estudiante en la carrera en los años sucesivos, cuando las cosas salen bien, es quizá uno de los mayores beneficios, de los mayores orgullos que un profesor universitario se puede llevar. De modo que creo que el título ha sido muy acertado y que no tienes más remedio que aceptar la denominación de didáscalos. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. Y a estas gracias que te doy en el terreno personal, pues tengo que añadir, me toca institucionalmente, las gracias de la universidad. Creo que un profesor que, más allá de dirigir proyectos, de dar clases, pues ha conseguido que su área de conocimiento esté integrada mayoritariamente por discípulos suyos, nos deja un enorme regalo, y creo que eso hace justicia a ese empeño que en su día se puso en la creación de estos estudios de filología clásica. A Guillermo Fatás le pareció tan relevante que se hizo colocar una referencia a dicho hecho en su retrato de Canal. Se ha dicho también como director de departamento, pero sobre todo creo que la creación de una escuela de helenistas, la dedicación de tu tiempo a la gestión y también a la docencia, son valores que esta universidad no puede más que agradecerte, de modo que muchísimas gracias, Carlos, por todo lo que nos has dado. Lo que espero que nos sigas dando. Muchas gracias. Y creo que con esto podemos pasar ya a degustar las tartas de cumpleaños, de modo que muchas gracias a todos por su asistencia.